Assalamu alaikum. Leamos el capítulo 4, la mujer, Anisa. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, os seres humanos, tengan temor de su Señor, quien los ha creado de un solo ser, del que creó a su cónyuge y hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tengan temor de Dios, en cuyo nombre se reclaman sus derechos y respeten los lazos familiares. Dios los observa. Reintegren los bienes materiales a los huérfanos cuando alcancen la pubertad. No les cambien lo bueno de ellos por lo malo de ustedes, ni se apropien de los bienes materiales de ellos agregándolos a los de ustedes, porque es un gran pecado. No se casen con las huérfanas que han criado si temen no ser equitativos con sus dotes. Mejor cásense con otras mujeres que les gusten, dos, tres o cuatro. Pero si temen no ser justos, cásense con una sola o una esclava, porque es lo mejor para evitar cometer alguna injusticia. Den a las mujeres lo dote con buena predisposición, pero si ellas renuncian a parte de ella en favor de ustedes, dispongan de esta como les plazca. No confíen a los huérfanos menores de edad que sean derrochadores los bienes materiales cuya administración Dios les ha confiado. Denles alimentación y vestimenta y háblenles con cariño. Pongan a prueba la madurez de los huérfanos cuando alcancen la pubertad y si los consideran maduros y capaces, entréguenles sus bienes, no los derrochen antes de que alcancen la mayoría de edad. El administrador que sea rico, que se abstenga de cobrar honorarios por su administración y el pobre que cobre lo mínimo. Cuando les entreguen su patrimonio, hágalo ante testigos. Es suficiente con que Dios les pedirá cuentas. A los varones les corresponde un porcentaje de la herencia que dejen los padres y parientes más cercanos, y a las mujeres otro porcentaje de lo que los padres y parientes más cercanos dejen. Fuere poco o mucho, les corresponde por derecho un porcentaje determinado de la herencia. Si algunos otros parientes, huérfanos o pobres asisten al reparto de la herencia, denles algo y trátenlos con amabilidad. Que los apoderados de los huérfanos se preocupen por ellos, igual que si dejasen tras de sí a sus propios hijos menores huérfanos y temiesen por ellos. Que tengan temor de Dios y digan la verdad. Quienes se apropien injustamente de los bienes de los huérfanos estarán llenando sus entrañas con fuego y arderán en el infierno. Dios prescribe respecto a la herencia de sus hijos. El varón le corresponde lo mismo que a dos mujeres. Si las hermanas son más de dos, les corresponderán dos tercios de la herencia. Si es hija única, le corresponde la mitad. A cada uno de los padres del difunto le corresponderá un sexto. Si deja hijos, pero si no tiene hijos y le heredan solo a sus padres, un tercio es para la madre. Si tienen hermanos, un sexto es lo que le corresponde para la madre. Esto luego de cumplir con sus legados y pagar sus deudas. Ustedes ignoran quienes tienen más derecho al beneficio de la herencia, si sus padres o sus hijos. De ahí este precepto de Dios. Dios es sabio, todo lo sabe. A los hombres les corresponde la mitad de lo que dejarán sus esposas si no tuvieran hijos. Si tuvieran hijos, les corresponde un cuarto, luego de cumplir con sus legados y pagar sus deudas. Si no tuvieran hijos, a las mujeres les corresponde un cuarto de lo que dejarán. Si tuvieran hijos, entonces un octavo de lo que dejarán. Luego de cumplir con sus legados y pagar las deudas, si el difunto no tiene padres ni hijos, pero sí un hermano o hermana, entonces les corresponde a cada uno de ellos un sexto. Si son más, participarán del tercio de la herencia. Luego de cumplir con los legados y pagar las deudas, siempre que los legados no causen perjuicio a los herederos, esto es un precepto de Dios. Dios es sabio, generoso. Estas son las leyes de Dios. A quien obedezca a Dios y a su mensajero, Él lo introducirá en jardines donde corren ríos, donde vivirá por toda la eternidad. Este es el éxito supremo. Pero a quien desobedezca a Dios y a su mensajero y no cumpla con sus leyes, Él lo introducirá en el infierno, donde morará por toda la eternidad y sufrirá un castigo humillante. Si una mujer es acusada de fornicación, debe declarar en su contra 4 testigos presenciales del acto.
Si los testigos confirman el hecho, conténenla a reclusión perpetua en su casa o hasta que Dios le conceda otra salida. El castigo se aplica a los dos que lo cometen, hombre y mujer, pero cuando se arrepientan y enmienden, déjenlos en paz. Dios es indulgente, misericordioso. Dios solo perdona a quienes cometen el mal por ignorancia y se arrepienten antes de morir. A estos Dios los absuelve porque es sabio y todo lo sabe, mas no serán perdonados quienes sigan obrando mal por rebeldía contra Dios, hasta que los sorprenda la muerte y recién entonces digan, ahora me arrepiento. Ni tampoco quienes mueran negando la verdad. A estos les tenemos reservado un castigo doloroso. Oh creyentes, quedan abolidas las costumbres paganas preislámicas de heredar a las mujeres como un objeto y de obligarlas a casarse y retenerlas por la fuerza, para recuperar parte de lo que les habían dado. A menos que ellas cometan un acto de inmoralidad, en, en lugar de eso, traten amablemente a las mujeres en la convivencia y si algo de ellas les llegara a disgustar, sean tolerantes. Puede, puede ser que les desagrade algo en lo que Dios ha puesto en un bien para ustedes. Y si te decides a divorciarte de tu esposa a la que has dado una fortuna como dote, para casarte con otra mujer, no le pidas que te devuelva nada de su dote. ¿Acaso pensabas hacerlo ah, calumniándola, cometiendo un claro delito? ¿Acaso pretendes que te devuelva la dote después de haberse entregado uno al otro en la intimidad a través de un solemne contrato matrimonial? Salvo Salvo hechos consumados, les está prohibido casarse con las esposas de sus padres, porque es algo obsceno, aborrecible e inmoral. Se prohíbe contraer matrimonio con sus madres, hijas, hermanas, tías, sobrinas, madres de leche, hermanas de leche, suegras y también con hijastras que están bajo su tutela nacida de esposas con las que han consumado el matrimonio. Pero sí no han consumado el matrimonio, no incurran en falta al casarse con estas últimas, salvo en casos consumados. También se prohíbe casarse con la esposa de sus hijos biológicos, así como dos hermanas a la vez. Dios es perdonador, misericordioso. Se prohíbe contraer matrimonio con una mujer casada, es permitido con una esclava. Esta es la ley de Dios. Fuera de las prohibiciones, es lícito que busquen casarse pagando la dote correspondiente, pero con intención de matrimonio y no de fornicar. Es una obligación dar a la mujer la dote convenida una vez consumado el matrimonio, pero no incurran en falta si después de haber concluido con esta obligación legal deciden algo distinto de mutuo acuerdo. Dios es sabio, todo lo sabe. Quien no disponga de los medios necesarios para casarse con una creyente libre podrá hacerlo con una esclava creyente. Dios conoce bien la fe de ustedes y todos proceden de un mismo ser. Cásense con ellas con el permiso de sus tutores y denles la dote legítima y de buen grado. Tómenlas como mujeres honestas, no como fornicadoras o amantes. Si estas mujeres se casan y cometen una deshonestidad, que se les aplicará la mitad del castigo que a las mujeres libres. Esto es para que los que teman caer en la fornicación, pero tener paciencia es mejor. Dios es absolvedor, misericordioso. Dios quiere aclararles la ley, mostrarles el camino correcto de quienes los precedieron y perdonarlos. Dios todo lo sabe, es sabio. Dios quiere perdonarlos mientras que quienes siguen sus pasiones solo quieren extraviarlos lejos del camino recto. Dios facilita las cosas ya que el ser, ya que el ser humano fue creado con una naturaleza débil. Oh creyentes, no estafen ni usurpen injustamente, sino que comercien de mutuo acuerdo. No se maten a ustedes mismos, Dios es misericordioso con ustedes. Quien quebrante estas leyes agresiva e injustamente terminará en el fuego. Esto es fácil para Dios. Si se apartan de los pecados más graves, perdonaré sus faltas menores y los introduciré con honra en el paraíso.
No codicien lo que Dios ha concedido a unos más que a otros. Los hombres obtendrán una recompensa conforme a sus méritos y las mujeres obtendrán una recompensa conforme a, a sus méritos. Rueguen a Dios para que les conceda de sus favores. Dios conoce todas las cosas. Cada uno de ustedes tiene derecho a heredar de lo que dejen sus padres y sus parientes más cercanos. Aquellos con quienes hayan celebrado un pacto también tienen derecho a heredar. Dios es testigo de todas las cosas. Los hombres son responsables del cuidado de las mujeres debido a las diferencias físicas que Dios ha puesto entre ambos y por su obligación de mantenerlas con sus bienes. Las mujeres piadosas e íntegras obedecen a Dios y en ausencia de su marido se mantienen fieles, tal como Dios manda. Aquellos de quienes no com- compartiendo el lecho y por último pongan un aquellos de quienes teman maltrato y animadversidad, exhórtanlas, tomen distancia, no compartiendo el lecho y por último pongan un límite físico. Si les obedecen en lo que Dios ordena, no les reclamen ni recriminen más. Dios es sublime, grande. Si temen la ruptura del matrimonio, apelen a un mediador de la familia de él y otro de la familia de ella. Si tienen el deseo íntimo de reconciliarse, Dios los ayudará a llegar a un acuerdo. Dios todo lo sabe y está bien informado. Adoren solamente a Dios y no dediquen actos de adoración a otros. Hagan el bien a sus padres, a sus familiares, a los huérfanos, a los pobres, a los vecinos parientes y no parientes, al compañero, el viajero insolvente y a quienes están a su servicio. Dios no ama a quien se comporta como un arrogante jac- jactan- jactancio, jactancioso. Que los ávaros, los que incitan a otros a la avaricia y los que ocultan el favor de Dios, les ha concedido, sepan que Dios ha preparado para los ingratos un castigo humillante. También para los que hacen caridad solo por ser vistos por la gente y no creen de corazón en Dios, ni el día del juicio final, quien tome al demonio por compañero, qué pésimo es su consejero. ¿Qué les habría costado creer en Dios y en el día del juicio y dar caridad de aquello que Dios les concedió? Dios los conoce perfectamente. Dios no es injusto con nadie, ni en el peso de la más ínfima partícula. Por el contrario, retribuye generosamente toda obra de bien y concede de su parte una recompensa magnánima. ¿Qué pasará cuando traiga a un testigo de cada comunidad y te traiga a ti, oh Muhammad, como testigo contra lo que niegan la verdad y las gracias de Dios? Ese día los que negaron la verdad y se opusieron al mensajero querrán que la tierra se los trague. No podrán ocultar ni una de sus palabras ante Dios. Oh creyentes, no hagan la oración si están bajo el efecto de embriagantes o drogas, hasta que sepan lo que están diciendo. Tampoco hagan la oración si están impuros hasta que se hayan bañado, excepto quien solo necesite pasar por la mezquita. Pero si se encuentran enfermos o de viaje, o si han hecho sus necesidades o han tenido relaciones sexuales con su mujer y no encuentran agua para la ablución, busquen tierra limpia y pásensela por el rostro y las manos. Dios es remisorio, absolvedor. ¿No te asombra el caso de quienes recibieron algo de la revelación, pero la cambiaron por el extravío? Ellos anhelan que ustedes también se desvíen del camino recto. Dios conoce bien a los enemigos de ustedes. Dios es suficiente como protector y socorredor. Algunos judíos tergiversan el sentido de las palabras sacándolas de contexto, como cuando dicen, te oímos, y al mismo tiempo les dicen a otros, pero no te seguiremos en nada de lo que digas. O como cuando dicen, óyenos tú, que no aceptamos oírte. Te llaman con doble sentido en sus palabras, ofendiendo la religión de Dios. Si hubieran dicho, te oímos y te seguiremos,
escúchanos y sé paciente con nosotros, sería mejor para ellos y más correcto. Pero Dios los alejó de su misericordia por, por negarse a aceptar la verdad. Poco es lo que creen, oh gente del libro. Creen en lo que he revelado ahora, que confirma lo que ya tenían de la verdad antes de que borre los rasgos de su identidad y terminen en su propia perdición, o los maldiga como maldije a los que profanaron el sábado, lo que Dios dispone es ineludible. Dios no perdona la idolatría, pero fuera de ello perdona a quien le place. Quien asocia algo a Dios comete un pecado gravísimo. ¿No has visto a los que se jactan de puritanos? En realidad es Dios quien concede la pureza, librando del egocentrismo a quien le place. Nadie será tratado injustamente en cuanto a la recompensa que sus obras merezcan. Observa cómo inventan mentiras y las atribuyen a Dios. Eso es en sí mismo un pecado evidente. ¿Acaso no te sorprende que quienes han recibido algo de, de la revelación sigan la hechicería y a los demonios y digan sobre todo sobre los idólatras? Ellos están mejor guiados que los creyentes. Ellos fueron apartados de la misericordia de Dios, y a quien Dios aparta de su misericordia, no habrá quien los socorra. ¿Acaso comparten con Dios la soberanía? No la tienen, pero si la tuvieran, no darían lo más mínimo a la gente debido a su avaricia. Es que envidian a las personas porque Dios les ha concedido de su favor, porque concedí a la familia de Abraham el libro y la sabiduría, y les he concedido un dominio inmenso. Entre ellos hay quienes creyeron y quienes los combatieron a estos últimos. El infierno les bastará como castigo. A quienes nieguen la revelación los arrojaré al fuego. Cada vez que se les queme la piel, se les cambiará por otra nueva para que continúen sufriendo el castigo. Dios es poderoso, sabio. En cambio, los creyentes que obren correctamente estarán en jardines por donde corren ríos, en los que morarán eternamente, donde tendrán esposas purificadas bajo buena sombra. Dios les ordena que restituyan a sus dueños originales lo que se les haya confiado, y que cuando juzguen entre las personas lo que les haya confiado, y que cuando juzguen entre las personas lo que hagan con equidad, qué excelente es aquello a lo que Dios les convoca. Dios todo lo oye, todo lo ve. Oh creyentes, obedezcan a Dios, obedezcan al mensajero, y aquellos de ustedes que tengan autoridad y conocimiento, si realmente creen en Dios y en el día del juicio, cuando tengan realmente, cuando tengan discrepancias, remítanlas al juicio de Dios y del mensajero, porque en ello hay bien y es el camino correcto. ¿No te causan asombro quienes dicen creer en lo que se te ha revelado y en lo que había sido revelado anteriormente, y sin embargo recurren a la justicia de quienes gobiernan con principios injustos y paganos, a pesar de que se les ha ordenado no creer en eso? El demonio solo quiere que se pierdan lejos de la fe monoteísta. Cuando se les dice acepten lo que Dios ha revelado y a las enseñanzas del mensajero, ves a los hipócritas apartarse de ti con aversión. ¿Qué será de ellos cuando los aflija una desgracia por lo que hicieron y vengan a ti jurando por Dios? Solo intentábamos hacer el bien y ayudar. Dios sabe lo que encierran sus corazones. Apártense de ellos, exhórtalos y amonéstalos sobre la gravedad de lo que hicieron. Envié a los mensajeros para que sean obedecidos con el permiso de Dios. Si los hipócritas, después de haber cometido esas injusticias, hubieran recurrido a ti, se hubieran arrepentido ante Dios y el mensajero hubiera pedido perdón por ellos, habrían comprobado que Dios es indulgente, misericordioso. Pero no juró, pero no, juro por tu Señor que no crean realmente, a menos que te acepten como juez de sus disputas y no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente. Si les hubieras prescrito que sacrificaran sus vidas o que abandonaran sus hogares, no lo habrían hecho, salvo unos pocos, pero si hubieran cumplido con lo que se les ordenó, habría sido mejor para ellos y les habría fortalecido la fe, les habría concedido una magnífica recompensa y los habría guiado por el sendero recto.
Los que obedezcan a Dios y al mensajero estarán con los bienaventurados, los profetas, los veraces, los que murieron dando un testimonio de fe y los justos. Qué excelentes compañeros. Esa es la generosidad de Dios y Dios es el único que todo lo sabe. Oh creyentes, tomen precaución, salgan en grupos o todos juntos en defensa del Islam y la verdad. Habrá entre ustedes quien se rezague y si sufren un revés dirá, Dios me ha concedido la gracia de no estar con ellos, pero si por la gracia de Dios alcanzan la victoria dirá como si no hubiera amistad entre ustedes, ojalá hubiera estado con ellos, así habría obtenido un éxito grandioso. Que luchen por la causa de Dios quienes son capaces de sacrificar la vida mundanal por la otra, pues a quien luche por la causa de Dios, sea que caiga abatido o que obtenga la victoria, le daré una magnífica recompensa. Bueno, esa es la mitad del capítulo. Mañana leeremos la siguiente mitad. Assalamu alaikum. Que tengan un buen día.